¿Por qué no debates con el padre Luis Toro? Él te va a dar una clase de lo que es la iglesia verdadera. Finalmente vamos a reaccionar al padre Luis Toro, que me lo dijeron bastante en los comentarios de un video que te tiene que estar apareciendo por aquí arriba, donde explico por qué no soy católico. El padre Luis Toro es como el Superman de la iglesia católica, es el que salva a todos los católicos, el apologista más conocido del mundo católico. Así que vamos a reaccionar a este video y vamos a ofrecer algunas críticas. Si no me conoces, mi nombre es Josué. Yo he creado este canal para hablar del lado racional del cristianismo. Ya hace poco salí del mundo protestante y comencé a investigar la Iglesia Católica. Por eso también estoy haciendo videos sobre la Iglesia Católica y los problemas que yo encuentro que tiene, problemas racionales. Y bueno, tú me dirás, si no te convence el protestantismo y no te convence la Iglesia Católica, ¿qué iglesia? Bueno, para mí la Iglesia Ortodoxa es la verdadera iglesia, es la iglesia que tiene el sistema de creencias más racional. Es decir, con la iglesia ortodoxa no te vas a encontrar con tantos problemas. Obviamente también hay problemas, desafíos, pero no tantos como los tiene el mundo protestante o la iglesia católica. Y es un poco divertido para mí porque de repente veo pelear a protestantes con católicos, o sea, no pelear, debatir. Y bueno, yo digo, bueno, la iglesia ortodoxa también está por acá, hay que escuchar lo que ella dice, cómo interpreta las cosas, y por eso estoy haciendo estos videos, porque me parece que la interpretación de la iglesia ortodoxa sobre muchas cosas provee una solución a los dilemas que enfrenta el mundo protestante y el mundo católico. Así que vamos a reaccionar al padre Luis Toro y vamos a ver qué es lo que él opina sobre la iglesia ortodoxa. Y vamos a poner el video y después vamos a ir ofreciendo algunos comentarios y algunas críticas sobre lo que él dice. Así que vamos, comencemos. Recordemos que la Iglesia Católica no es la única de la romana, también la ortodoxa, es decir, del rito latino y el rito ortodoxo. Y quisiera que puedan explicar un poquito, porque no todas las iglesias ortodoxas son católicas, eso hay que aclarar el punto allí. Entonces, en esa pregunta quería que usted pudiera orientar si eso es verdad lo que estoy diciendo yo o es falso. Eso es verdad. No todas las iglesias ortodoxas son, diríamos, apostólicas. Que viene con la religión apostólica. Si eso Sí, eso pasa mucho. De repente salen algunas personas, algunos grupos diciendo que son ortodoxos. Bueno, hoy día cualquiera, como está el mundo, cualquier persona arma su propia iglesia. Pero obviamente eso sucede. Lo que hay que revisar ahí es que la iglesia, si hay una iglesia ortodoxa, si tú quieres saber si es correcta, tienes que revisar de qué patriarcado son y si es un patriarcado reconocido canónicamente. Y de esa manera te vas a dar cuenta al tiro si es una iglesia que es oficial de la iglesia ortodoxa. es la iglesia ortodoxa que trae la sucesión apostólica, pero no todas son. Ahora, nosotros, como creyentes, Algo súper importante que él menciona aquí, para algunos católicos que dijeron que no, que la iglesia ortodoxa, que estás perdido y todo lo demás, aquí él reconoce que la iglesia ortodoxa tiene sucesión apostólica y eso es una tremenda... eh, es súper importante reconocerlo. La iglesia ortodoxa tiene sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una iglesia que viene desde el tiempo de los apóstoles. ¿Ya? Entonces, no estoy tan perdido como creen algunos católicos. Yo creo que podría ser un poquito al revés. Ya te voy a contar por qué. existe la iglesia católica y existe la iglesia ortodoxa. ¿A cuál tenemos que acudir? A la católica. ¿Cuándo va a decir a la iglesia ortodoxa, cierto? Porque la católica está en una comunión con Cristo total a través de su representante, aquel de San Juan 21:15. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Que la iglesia ortodoxa no está en completa comunión con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa no acepta el Papa. Y nos va a ofrecer el versículo de Juan 21, ¿cierto? El pasaje de la escritura de Juan 21 para argumentar en favor del papado. Vamos a ver cuál es su argumento. Cuando Jesucristo dejó a Pedro como representante de la iglesia, como encargado de pastorear los obispos, los curas y los laicos. No solamente a los curas, pero no solamente a los laicos, también a los obispos.
Así es, la Iglesia Ortodoxa no está de acuerdo con el Papa. Sería importante que te haya mencionado y por qué. Y la razón principal es porque eso nunca lo creyó. O sea, desde el principio nunca la idea del Papa estuvo en la historia, en los primeros siglos. La idea del Papa como infalible y como eh, el monarca del cristianismo, el que tiene que llevar la cabeza, es un desarrollo posterior. Es un desarrollo posterior. A ver, ¿por qué la Iglesia Ortodoxa no está de acuerdo con esta idea del Papa? Es precisamente porque en el principio no se entendía así la estructura de la Iglesia. Por los primeros 1000 años aproximadamente en que la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica estaban unidas, eran una sola, eh, no existía esta idea de que, de que tenía que haber un monarca de la iglesia, una persona con jurisdicción total sobre todas las iglesias. Y mira, para mostrarte esto en un documento que de hecho fue creado por la Iglesia Católica, por Francis, si no me equivoco, es el documento de Chieti. Yo gracias a Dios entiendo inglés, así que si tú no entiendes inglés simplemente búscalo. Por aquí abajo en los comentarios te dejo la referencia. Básicamente lo que habla este documento que analiza la sinodalidad, que la Iglesia Ortodoxa todavía cree que la estructura de la Iglesia tiene que ser en sínodos, en concilios, en una colegialidad. Y bueno, este documento analiza esa idea, la colegialidad y la primacía, ¿ya? Durante el primer milenio. Entonces, al final, si tú lo lees, este documento concluye que en el primer milenio, en los primeros 1000 años de iglesia, entonces acá dice, throughout the first millennium, the church in the East and the West was united in preserving the apostolic faith. O sea, estaban las dos unidas preservando la fe apostólica. Entonces, para los que dicen, no, que los ortodoxos están perdidos, no, la iglesia ortodoxa tiene sucesión apostólica. Entonces, acá lo reconoce la misma iglesia católica. Y dice, maintaining the apostolic succession of bishops. ¿Ya? Es decir, los obispos que tienen la iglesia ortodoxa tienen sucesión apostólica, están reconocidos por la iglesia católica también. Developing structures of synodality inseparably linked with primacy. O sea, en los primeros milenios se entendían estos dos conceptos y los dos conceptos estaban como siempre estaban en tensión, ¿ya? Siempre había como una tensión entre esos dos conceptos. And in an understanding of authority as a service of love. O sea, ellos entendían la autoridad como un servicio de amor. Eso lo reconoce la Iglesia Católica. Through the unity of East and West was traveled at times, the bishops of East and West were conscious of belonging to the one church. O sea, aunque estaban los dos, ¿cierto?, en tensiones muchas veces, siempre se había entendido de que la Iglesia Ortodoxa y los obispos eran conscientes de que pertenecían a una sola iglesia. Ya, entonces, ¿qué fue lo que pasó? La Iglesia Católica de Roma entendió que esta estructura que en los primeros siglos se mantenía como en tensión entre sínodos y también primacía, que había una primacía de honor. La Iglesia Ortodoxa siempre ha creído eso, que hay una primacía de honor, ¿ya? Roma tenía una primacía de honor, pero no de jurisdicción total, y esa es la diferencia, ¿ya? Jurisdicción total o universal. Nunca la Iglesia lo entendió así. Roma lo entendió así, y por eso fue que ocurrió, una de las razones por las cuales ocurrió ese cisma, ¿ya? Entonces, puedes examinar este documento y ver que Roma reconoce que en los primeros siglos existía esta estructura. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en los primeros siglos no se reconocía la estructura que hay ahora en Roma? En donde tenemos una unilateralidad con el Papa, quien toma todas las decisiones, ¿cierto? Que habla de forma infalible. Eso es importante que uno lo cuestione hoy en día, porque es algo que no fue creído por la Iglesia en los primeros 1000 años. El obispo de Roma, pues eso no dijo más, ciertamente que sí, eso no dijo más, pero con el encargo de gobernar toda la iglesia. Y en San Juan 21:15,
Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Estos son los apóstoles. Y los obispos hoy en día son los sucesores directos de los apóstoles. Podríamos decir, ahí estaban los obispos que el mismo Cristo había ordenado, o sea, instituido. ¿Saben qué significa obispo? Vigilante. Lo que iban a vigilar de la iglesia. Hechos 20. Ahí explica un poquito el significado de obispos. Vamos a adelantarlo un poco. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Obispo para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es pastoreada por esos apóstoles que reciben el título de obispo, nombre de obispo vigilante, que va a apacentar, a guiar el rebaño de Cristo. Pero cuando estaban reunidos los primeros obispos, los primeros encargados de pastorear el rebaño, entre ellos Jesús escogió a un obispo como ellos, a un pastor como ellos, y le encargó el gobierno de toda la iglesia universal. Véanlo. Bien, ese es el problema. Cuando se quiere dar esa universalidad, este carácter universal del liderazgo de Pedro. Vamos a ver, ese es el problema, ese es el punto. Nadie niega que Pedro tuvo un liderazgo, pero el punto en el cual la Iglesia Ortodoxa está en desacuerdo con Roma es que ese liderazgo no tiene por qué ser universal. Ese es el problema. ¿Otra vez? Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí están los obispos. Más que estos, ahora miren cómo le da la autoridad a Pedro sobre los otros obispos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. A los obispos los llamó corderos. Ahora, si te das cuenta, dice, ve cómo le da la autoridad sobre los demás obispos. Esas son las palabras que él escogió y es lo que cree Roma, que Pedro, el Papa, tiene autoridad sobre los demás obispos. Eso es lo que se está asumiendo en ese texto. Cuando el Señor Jesús le dice apacienta, ¿se está refiriendo a autoridad? ¿Le está diciendo el Señor, ten autoridad sobre los discípulos? Ese es el problema. Sigamos escuchando, mira. Y a Pedro le dio la autoridad de apacentarlo. Le dio la autoridad de apacentar. Ahora, esa palabra autoridad es el problema. Esto lo niega la iglesia ortodoxa. Sí, porque nunca en la historia, nunca se entendió así. Nunca se entendió que tuviera autoridad universal sobre todos los obispos. Incluso está por probarse que esa autoridad se refiere a una autoridad de, no como decía el documento, ¿cierto? No el de servicio en amor, ¿cierto? Sino lo que entiende la Roma es que tiene autoridad para decidir sobre los rebaños de estos obispos. Entonces, ese es el punto, ese es el problema. Es un error. Ciertamente que el Papa es un obispo, es un apóstol de Cristo. Pero lo que ellos no aceptan es que Jesucristo, de entre los otros, lo eligió a él. Y por eso nosotros, si tenemos la oportunidad de estar en perfecta comunión con Cristo a través del pastor que va a pastorear todo el año, apacienta mis corderos, entonces yo tengo que estar en esa iglesia. No tengo para qué irme a una ortodoxa, donde ciertamente es apostólica. Ciertamente es apostólica, la Iglesia Ortodoxa lo reconoce, es apostólica. ¿Pero qué? No aceptan el Papa. Ya, bien. Como ya te lo he dicho, el problema que tiene la Iglesia Ortodoxa con esta idea es que, por ejemplo, utilizan, por aquí te debe estar apareciendo, hice también los 5 argumentos que más utilizan las personas católicas para apoyar la idea del Papa. Y entre uno de ellos está este versículo que ellos dicen, Juan 21, ¿cierto? Apacienta mis ovejas. Ellos lo interpretan como que el Señor le está dando esta autoridad universal a Pedro. ¿Ya? Y la Iglesia Ortodoxa
junto con los primeros padres de la iglesia, junto con toda la cristiandad de los primeros siglos, incluida la iglesia católica, como ya te lo acabo de mostrar en este documento, que reconocía la estructura synodal, ¿cierto? En inglés. De repente me cuesta un poquito pasar los términos en inglés al español, porque leo más literatura en inglés. Esta estructura en sínodos, esta estructura colegial, ¿cierto? Roma también la reconocía. Entonces, y reconoce que estas dos cosas existían como en tensión. Estaban las dos ahí, la primacía y esta estructura colegial. Entonces, por esa razón que la Iglesia Ortodoxa nunca entendió que el Señor le había dado a Pedro esta jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. ¿Cuál es la interpretación de la Iglesia Ortodoxa sobre este pasaje? Jesús restaura a Pedro después de su triple negación. No le otorga supremacía. Entonces, es lo que te acabo de decir. ¿Por qué? Lo que hace Roma es dar un salto tremendo de fe en decir, Jesús le está dando una autoridad por completo a Pedro sobre todos los obispos, y esa autoridad se refiere o significa que tiene que regir sobre ellos, que tiene que mandarlos, que tiene que tener una autoridad como de un monarca sobre ellos. Ese es el problema de la Iglesia Católica, porque ellos malinterpretaron este versículo, y además que lo hicieron sin el consenso de todas las iglesias. Para que una decisión se haya tomado así, tenía que ser presentada en un concilio. Y en un concilio haber debatido esta idea y haber salido a la luz. Pero como la iglesia en general nunca entendió esto, no hay ningún concilio, a excepción de los concilios del Vaticano I, que donde ahí se define la infalibilidad del Papa, que lo hizo la Iglesia Católica, no en comunión con las iglesias ortodoxas, que este señor, este cura, reconoce que tiene sucesión apostólica. Entonces, ¿por qué la Iglesia de Roma se tomó esa atribución? Y así con otras cosas también. Por ejemplo, tienes el tema de la filioque, la adición al credo, que también Roma se atribuyó de cambiar el credo, que ya se había dicho en un canon que no se tenía que cambiar. En otro video voy a hacer un análisis de eso. Entonces, eso es lo que pasa cuando empiezas a tomar decisiones aparte de la iglesia, caes en estas cosas, en estos errores. Entonces, la Iglesia Ortodoxa dice, Jesús restaura a Pedro después de su triple negación, no le otorga supremacía. San Juan Crisóstomo, que es uno de nuestros padres, Cristo confió, dice, en una de sus homilías, dice, Cristo confió a Pedro el pastoreo, no como Señor de los apóstoles, eso es muy importante, sino para mostrar que el que más ama, más debe servir. Entonces, como lo reconoce también en el documento de Chieti, es una primacía o una, como dice, una autoridad, ¿cierto? As a service of love. Es un servicio de amor, no de jurisdicción completa. Eso es algo que se está importando en el texto. Es una mala exégesis del texto. Nosotros tenemos que sacar nuestras ideas desde los textos. ¿Qué es lo que realmente nos están diciendo los textos a nosotros? No importar nuestro propio significado en los textos. Y eso es lo que está haciendo acá el padre Luis Toro. Está importando su propia interpretación en el texto. La interpretación más natural del texto, considerando las circunstancias, considerando lo que había ocurrido, que Pedro lo había negado, que sus discípulos se querían ir, no querían seguir el camino del Señor. Entonces, obviamente, el Señor tenía que restaurar a Pedro, como él tenía ese liderazgo, y le comisionó que apaciente, que los exhorte, que los instruya a sus hermanos, a sus discípulos. Pero no está ahí la idea de una autoridad. Los católicos siempre van a interpretar estos versículos, por ejemplo, está el listado también de los apóstoles, todo lo van a interpretar en términos de autoridad. Y eso es una importación al texto, no está ahí en el texto. ¿Ya? Ese es el problema. Por eso que la Iglesia Ortodoxa no creyó esto. Entonces, es más, el encargado pastoral es compartido.
Pedro no es único, el mandato de apacentar también se da en otros contextos bíblicos. Por ejemplo, Hechos 20:28, Pablo encarga a los ancianos de Efeso apacentar la iglesia del Señor. Todos los obispos tienen esa labor de apacentar la iglesia del Señor. Primera de Pedro, Pedro mismo instruye a los presbíteros, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Juan 10, Cristo es el buen pastor y todos los pastores participan de su ministerio. El triple encargo corresponde a la triple negación de Pedro. San Agustín escribió, Pedro representaba a toda la iglesia. Por eso lo que se dice a Pedro, se dice a todos. Y ahí tú tienes la cita para buscar esas citas de San Agustín. En la teología ortodoxa, Pedro recibió un encargo pastoral especial, no un poder jurisdiccional sobre los demás obispos. Bien, entonces es muy importante que si tú eres católico, analices bien esta idea. No te quedes con eslogan, no te quedes como que estoy dentro de la iglesia católica y que, no sé, me van a aplaudir si digo esto. No, sácate esa idea de la cabeza y ponte a analizar bien las ideas, por favor. ¿Qué más dice? A ver. ¿Qué es eso que no sea apostólica? Pero ustedes vieron la que fundó el difunto que se murió. La iglesia católica reformada, que por aquí llegaron muchos. Bien, ahí está hablando de los que se forman iglesias solas. Vamos a adelantarlo un poquito. No entendido. Que forman iglesias solos. Ahora, fíjense ustedes, fundó una iglesia y a quién se ocupó, ¿se acuerdan el problema que hubo cuando llegaron? Estaban y engañaron a muchos se fueron con ellos. Porque la gente no tiene el conocimiento, entonces que se llame católico y tal. Ahorita no. Esa es una buena advertencia. Siempre es mejor buscar iglesias que tienen una tradición apostólica y asegurarse de que son así. Pero está poniendo el muy bonito para... Vamos a adelantarlo un poco para que vuelva un poco para ver qué más dice sobre el pasaje. Segunda pregunta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya no los corderos, ahora las ovejas. Entonces, Pedro le dio autoridad sobre los obispos, sobre los curas. Pero ahora... Le dio autoridad. Otra vez. Ahí está el tema. Siempre lo va a repetir. No importa que lo repita 1000 veces. No está en el texto. No está en el texto. Vamos a leerlo. Leamos el texto. Veamos el texto a ver si está la palabra autoridad. Cuando vieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Dónde está la palabra autoridad ahí? Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Y el cura Luis Toro lo va a repetir una y otra vez para que se quede en la mente de las personas. El Señor le dio autoridad sobre los obispos, le dio autoridad sobre las ovejas. Y no importa que lo repita 1000 veces, si tú vas al texto y lo lees de forma natural, no vas a encontrar eso ahí. Porque no es, y es lo que cree la Iglesia Ortodoxa, no es algo que se desarrolló de forma orgánica, de forma que haya sido traspasado por el mismo Señor Jesucristo a todos. Pero imagínate, por más de 1000 años la iglesia estaba unida en una sola y hasta que se le ocurrió eso al Papa. Por eso que para la Iglesia Ortodoxa el Papa es el primer protestante, porque él decidió crear su propia religión. La tercera vez le dice Pedro, pastor, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijo, ¿me amas? Y respondió, tú lo sabes todo. Y ahí le dice, de cierto, cuando te ceñía, cierto, le dice lo demás, pero ¿dónde está la autoridad ahí? No se encuentra. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí, teológicamente, bíblicamente, podemos ver que Jesús, de entre los apóstoles, escogió uno como jefe. Y esa es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Escogió a uno como jefe? No, si le estaba dando un liderazgo el Señor Jesús para poder alentar a los demás discípulos que se estaban yendo, querían volver a sus trabajos. Pero ¿por qué jefe?
¿Te das cuenta que es una relación ahí ya de autoridad? Él es el jefe, él es el que manda más. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde dice que el Señor lo puso como jefe? Era así, tenía un liderazgo, pero en amor, para servir, no para sobreponerse sobre los demás, ni para regir sobre ellos. La muestra visible de la iglesia de Cristo, visible, que hay un encargado, un papá. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de la gran familia de los hijos, como está en Efesios capítulo 2, versículo 19. Somos considerados del cielo, miembros de la gran familia. Y díganme, si en una familia no hay quien mande. Todo en términos de autoridad. Obviamente en una familia está el papá, ¿cierto? Que tiene que liderar la familia. Pero para la iglesia ortodoxa, el único líder es el Señor Jesucristo. Él es el que está dirigiendo y dirige a la iglesia, y lo hace a través de cuando la iglesia quiere tomar una decisión, quiere decidir sobre algo, lo hace como en Hechos 15. Llama a concilios y ahí se deciden las cosas. Dato interesante. Por no decir todos los concilios, porque no tengo la cifra exacta, pero la mayoría de los concilios fueron citados por emperadores, no por los papas, porque la Iglesia Católica dice, que nosotros tenemos el Papa y podemos citar a concilio cuando nosotros queramos, pero la historia no fue así. Los papas no citaban a los concilios. Fueron los emperadores, la mayoría de las ocasiones, quienes citaron a concilios a las iglesias. Por favor, analicemos bien el sistema de creencias. Analicemos bien el sistema de creencias que queremos adoptar, porque es súper importante ser racional con esto. Y por eso que yo hago estos videos, porque quiero que la gente entienda, que razone bien las cosas y llegue a conclusiones correctas, como yo creo que he llegado. Obviamente esto es mi opinión, pero te la estoy sustentando, ¿cierto? Con datos, con evidencias, con argumentos. Papa significa papá. De la gran familia. Véanlo, si no me crean, está en Efesios 2:19. Sí, pero ya volvemos a lo mismo. O sea, ¿para qué vamos a estar versículo acá, versículo allá? Hay que ver los versículos en su contexto original. Pero veamos, echemos un vistazo a ver qué dice. No lo he visto, no lo había visto antes. Estoy reaccionando completamente en vivo. Vi la primera parte, pero esta parte no la había visto. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo eso prueba el papado? El hecho de que seamos una familia y que tiene que existir un jefe, ¿cierto? ¿Cómo eso prueba que tiene que ser el papado? ¿Por qué no es más fácil decir Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿No lo dice así la Escritura? Eso sí está, es literal. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No es un hombre falible aquí en la tierra. No lo es. Tiene familia, se llama la iglesia. Y entonces, díganme qué familia no hay un papá. Si no hay un papá, ¿qué clase de familia es? En la gran familia de los hijos de Dios tenemos la iglesia y tenemos un papá. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recuerde que dice la Biblia, Jesús sembró trigo y en medio del trigo salió la. Y le dijeron, ¿quiere que le arranquen? ¿Qué dijo Jesús? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, dígame aquí. Escuche. Esto lo digo claro. Porque arrancando la mala se puede arrancar también la buena. Gracias. Pero dígame una cosa. ¿Y por qué no dijo con las otras plantas? ¿Por qué no dijo no le saquen la maleza a la yuca? No le saquen la maleza. No. Esto ya es... Ya todo lo toma para la risa. Así que yo creo que con esto ya es suficiente para que puedas entender que las ideas que este padre está propagando aquí a sus fans, ¿cierto? Que es muy famoso y todo lo demás, no se sostienen. No se sostienen para nada. O sea, hay que... A ver, si tú quieres argumentar sobre el Papa, tienes que hacer un tremendo esfuerzo. ¿Ya? Tienes que hacer un tremendo esfuerzo porque no es algo que fue orgánico, que se dio de forma orgánica en la iglesia, es algo que fue tardío. Entonces, obviamente, si vas a hacer una evolución en la doctrina, tienes que argumentarla y tienes que decir, a ver, todos los herejes
si se estudia la historia, la mayoría de los herejes que fueron creando esas doctrinas innovadoras empezaron a ser condenados por la iglesia por lo mismo, porque no se sostenía lo que ellos decían. Y o sea, a ver, los concilios se analizaba, se leía y por algo eran condenadas las herejías, ¿ya? Y ya aquí ya te di al menos algunas razones de por qué eso es así. Bien, así que espero que este video te haya servido para que sigas analizando, sigas investigando, y te dejo invitado a que me sigas y que puedas ver más videos que he creado para seguir ayudando a las personas a pensar racionalmente sobre el cristianismo. Nos vemos en el siguiente video.